Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Doy lectura rápidamente para contextualizar nuestra primera entrevista de la mañana a una nota publicada en el canal de televisión Teleamazonas que dice: la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, intentó refugiarse en un ascensor para evitar que le notificaran de una investigación abierta en su contra por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Las imágenes del hecho quedaron grabadas y se difundieron el 8 de septiembre del 2023, hace pocos días. El asesor de Barreno, el señor Milton Altamirano, también intentó frenar las acciones de los policías que debían cumplir con la notificación. Sin embargo, esta se realizó. Aquel día, Barreno se presentó en la corte para cumplir con una medida cautelar correspondiente al proceso de presunto tráfico de influencias que lo enfrenta junto a su colega Juan José Morillo. El caso de obstrucción a la justicia tiene que ver, de lo que entiendo, con la decisión inicial de el Consejo de la Judicatura. Fue una decisión polémica, con 2 votos de los vocales, Javier Muñoz y Wilman Terán, de destituir al juez Walter Sandó Macías. Esa decisión finalmente se echó abajo a través de una acción de protección que fue dispuesta por una jueza de la provincia de Pichincha. Y el juez Macías volvió a despachar. ¿Por qué menciona además al juez Macías? Porque ayer, y este es el otro caso que enfrenta la doctora Barreno, llamó para este viernes a la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de tráfico de influencias en contra de los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno. ¿Cuál es, en cambio, ese caso? Tiene que ver con ese audio que se difundió el año anterior de una reunión en la que participó la doctora Barreno y en la que se escuchaba al doctor Juan José Morillo presuntamente plantear al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha que emita una resolución que a su vez le permita a Guadalupe Llori regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional, un tema que lo comentamos en varias ocasiones en este espacio. Para justamente ampliar los conceptos y escuchar cuál es la visión de la doctora Barreno, hemos invitado a su abogado, al doctor Freddy Ron, a quien le queremos agradecer por acompañarnos en esta mañana. Doctor Ron, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Usted es el abogado de los 2 casos o solo del de tráfico de influencias? No, yo soy el abogado en materia de género de la doctora Maribel Barreno. Correcto. A ver, me gustaría una reacción suya sobre lo que está pasando a nivel jurídico con la doctora Barreno. A ver, bueno, yo vengo a hablar acerca de la violencia permanente que se tiene por parte de Diana Salazar en contra de Maribel Barreno. Es sumamente llegar a diferenciar acerca de lo que es una investigación, acerca de cuáles son los derechos que tiene una mujer y acerca de los procedimientos que se tienen que realizar para cualquier tipo de actividad en respeto irrestricto a todas las garantías que efectivamente ahora son de prima facie, que son de prioridad absoluta para las mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado? Maribel Barreno sacó medidas de protección ante una teniente política acreditada justamente por parte del gobierno para poder erradicar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. La violencia es física, psicológica, puede ser sexual, pero también puede ser política, también puede ser ejercida por los entes privados y por los entes públicos. ¿En base a qué? A la categorización y la institucionalidad jerárquica por la cual se puede llegar a otorgar un daño a una persona. ¿Qué tipo de violencia, desde su punto de vista, se está aplicando en contra de la doctora Barreno? Es que existe una violencia política por parte del... ¿Por qué lo dice? ¿A qué violencia política se refiere? Lo voy a mencionar claramente. ¿Por qué razón? El procedimiento claro que usted se ha permitido indicar acerca de la notificación por el delito de obstrucción a la justicia, estamos claros. Tiene derecho de realizar la prosecución investigativa el ente del Ministerio Público, que es Diana Salazar Méndez, por medio de su titularidad. Pero ustedes pudieron llegar a observar ese video. ¿Pudieron ver el acto de hostigamiento de un policía metiéndose en un ascensor donde se encontraba una mujer? ¿Pudieron verificar si este es el procedimiento establecido para la ley para poder notificar a una persona de una investigación previa para que rinda su versión? ¿Es la forma? ¿Es el modo? ¿Es la metodología aplicada en la ley? Ahora bien, ustedes me van a poder permitir en este caso, al momento en que se dieron las medidas de protección, ¿qué es lo que pasó? La teniente político, la doctora Ruiz, pidió por medio de en un documento, ejercitó la prohibición de ¿qué?
de que no se realizaran actos de intimidación en contra de Maribel Barreno, ni por la propia señora Lady Diana Salazar Méndez, ni por terceros. ¿Qué es lo que pasó ese mismo día? Se empezaron a realizar primero la difusión por parte de todo el ente de entes telemáticos como es Twitter, y aquí se ejercitó por medio de terceras personas adjetivos peyorativos, calificativos en contra de la doctora Barreno. Y hay otra cuestión aquí que es sumamente importante de poder resaltar. Diana Salazar no se pronunció desde su cuenta personal, se pronunció desde la cuenta institucional de la Fiscalía General del Estado, donde dijo que desde su cuenta institucional iba a pedir la revocatoria de las medidas de protección. ¿Estamos entonces equivocados de que no es una violencia sistemática? Veamos un poco más atrás acerca de los hechos fácticos que ha pasado con Maribel Barreno. ¿Cómo fue electa para poder llegar a ser vocal del Consejo de la Judicatura? Siendo efectivamente en una comisión de servicios que tenía por parte de la Fiscalía General del Estado, existió el hostigamiento por parte de Diana Salazar y continuó, y podemos verificar en los procedimientos que se realizan constantemente. Ahora bien, ¿por qué razón existe, si existiendo una prohibición legal dada por un ente administrativo que otorgó medidas de protección, por qué sacó una noticia que es de carácter reservado, que permite la prevención y la erradicación de la violencia en todas sus formas, que es lo que nos establece la ley para todas las mujeres? Ahora, si bien ustedes han cuestionado y rechazado esta forma en que se dio la notificación, en contrapartida también se ha cuestionado este supuesto intento de Maribel Barreno de evitar ser notificada al tratar, según reportan medios de comunicación, al tratar de refugiarse en un ascensor, y adicional a eso también se señala que uno de los asesores de Maribel Barreno intentó aparentemente frenar esta acción por parte de la policía que debía cumplir con la notificación. ¿Qué pasó puntualmente a propósito de este hecho? A ver, primero tenemos que llegar a indicar que hay procedimientos para hacer notificaciones. ¿Cómo debía cumplirse? A ver, tenía que llegarse a dar un cumplimiento por medio de la entrega, ¿en dónde? En la institución en donde trabaja Maribel Barreno, o de una forma personal. ¿Quién tenía que hacerlo? ¿O un hombre o una mujer? Primero vamos ahí sobre la calidad efectivamente de la equidad de género. Una mujer es la que tiene que llegar a entregar a otra mujer. ¿Para qué? Para poder llegar a solventar su integralidad y no tener actos de hostigamiento o acoso. ¿Y no había una mujer ahí en el equipo que fue a entregarle la notificación? Ustedes podemos llegar a verificar ese video. ¿Quién es el que hace los actos de hostigamiento? Es un hombre que se encuentra allí. ¿Por qué le llama acto de hostigamiento? ¿Por qué le utiliza esa palabra? Perfecto. Nosotros, todas las personas, tenemos derecho a un debido proceso. No es porque nosotros efectivamente tratemos de realizar una actuación procedimental para hacer una notificación, se pueden meter en nuestra casa sin autorización, nos pueden llegar a parar el carro para hacer una notificación. Aquí lo que estaba haciendo la doctora Maribel Barreno era realizar su presentación periódica que fue dispuesta por parte de un juez en una institución pública, en donde mencionan entonces que ella se resguardó de un ascensor. Lo que trató de hacer es de tratar de erradicar cualquier tipo de acto de violencia para poder cumplir una disposición que ya es permanente. A ver, pero quiero entender una cosa. Disculpen mi ignorancia, yo no lo sabía. Cuando se trata de notificar a una mujer, tiene que hacerlo una mujer. ¿Eso dice la norma? ¿Está arreglado de esa manera? Lo que nos dice efectivamente la institucionalidad, no nos olvidemos que aquí son procesos normados por parte de la Fiscalía General del Estado y te tiene que cumplir por medio de... ¿Dónde dice eso, doctor? ¿Dónde dice que una mujer tiene que notificar a otra mujer? ¿Dónde dice eso? Se tiene que notificar por parte de la Policía Judicial. Pero ustedes pueden llegar a observar que en este caso, quien realiza los actos de hostigamiento, frenando, poniendo la mano dentro del ascensor, es un hombre. Y en este caso, ¿cómo podríamos llegar a ejercitar una igualdad de género si no se realiza por medio de una conversación adecuada acerca de la notificación que va a hacer? Pero le insisto, usted señalaba que tenía que haberle notificado a una mujer. Lo que quiero saber es en qué parte de la norma dice eso, porque no lo conozco, por eso mi pregunta. Dentro de la norma, efectivamente se dice que es la Policía Judicial. Pero no dice que es una mujer. No, pero se tiene que llegar a tratar de determinar en este caso la integralidad de los derechos de las mujeres en todos sus ámbitos. Es lo que sí nos dice la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar. Pero si no está arreglado de esa manera, de forma tan puntual, entonces... Tampoco está arreglado realizar los actos de hostigamiento. O está arreglado también hacer un video cuando se hace una notificación. Eso no está arreglado. Podríamos hablar acerca de un delito de violación a la intimidad,
una circulación de información restringida. ¿Por qué? No nos olvidemos de la investigación previa que fue notificada para que rinda su versión la doctora Maribel Barreno. Tiene fase preprocesal de reserva de ley, es decir, no puede ser de ninguna manera exhibida, de ninguna forma. ¿Y qué es lo que hicieron primero? Tomaron ese video y lo pusieron en conocimiento de un ente informativo para que en este caso pueda llegar a ser difundido. Eso sí está arreglado, eso no se puede hacer. Y entonces no estaríamos hablando que existe una violencia política para poder llegar a ejercitar actos hasta que son ilegales. Pero mi pregunta es, a ver, si, me parece a mí que lo que tenía que haber hecho la doctora Barreno es, frente a la presencia de los señores de la Policía Judicial, pararse junto a su asesor y recibir la notificación. ¿Por qué no lo hizo? Sobre esa base, efectivamente, hay un procedimiento reglado. Para eso sí hay un procedimiento reglado, que es la notificación. ¿Por qué razón no se lo hizo por medio del abogado defensor la notificación para rendir la versión? ¿Cuál es la necesidad de que se lo haga directamente, de manera presencial, si ya está señalado casillero judicial? Ahí es una cuestión dicotómica que ustedes tienen que llegar a analizar de por qué realizamos este tipo de actividades al margen de la ley. Y aparte haciendo un video que está prohibido por parte de la ley. Eso sí, procedimentalmente arreglado. Porque lo que nos dice la ley es que las investigaciones previas no pueden ser exhibidas ni reveladas de ninguna manera. Aún la versión que efectivamente se estaba pidiendo. Pero en este caso no se está revelando una indagación previa, se está de alguna manera develando, según la versión de lo que se ha conocido, este episodio en el cual la doctora Barreno, según lo que se mencionó, se negó a recibir la notificación. A ver, primero no se negó a recibir ningún tipo de notificación. Y como segundo punto, la versión es parte, doctor, de una fase preprocesal de investigación. ¿Por qué razón existe una investigación previa? Es importante. En las investigaciones previas se investigan hechos, más no personas. Y justamente para poder proteger la integralidad del nombre de la gente, su integridad física, su seguridad, es que la ley, por parte de los legisladores, han creado esta figura de que no puede ser exhibida ni revelada. Pero eso efectivamente no le importó de ninguna manera a la Policía Judicial, que es un ente auxiliar de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, y con esto le voy a indicar también el contraste, si eso no se puede revelar, ¿cómo reveló también Diana Salazar acerca de la información de la medida de protección que le otorgó la doctora Ruiz como teniente política de Nayón? Cuando se decía claramente que no se puede ejercitar ningún tipo de violencia por terceras personas ni por parte de Diana Salazar Méndez. Lo que hizo publicando esa noticia es que muchísimas personas empezaron con adjetivos peyorativos e insultos que podemos contrastarlos dentro de las redes sociales. Eso significa que hay una violencia sistemática que tiene que ser erradicada de toda forma. Si bien ustedes como defensa mantienen este argumento que es legítimo, habrá quienes lean esta denuncia de la doctora Maribel Barreno como un intento de alguna manera frenar esta investigación que lleva adelante la Fiscalía en su contra, y con ello también se suma este cuestionamiento por un aparente abuso de los recursos y que ha ocurrido en diferentes casos a lo largo de este tiempo en el país. Me refiero a las acciones de protección. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, una acción de protección primero es un tema muy diferente a una medida de protección. Ok. Primero vamos a hacer una distinción. Las medidas de protección no son una denuncia. Lo que hace efectivamente es proponer un hecho fáctico ante una autoridad administrativa o a una autoridad judicial para poder realizar prevención de la violencia. Eso es lo que hace. Y no es una cuestión de un abuso de los recursos. Lo que nos dice los derechos progresivos que tiene la mujer es que todos los tipos de violencia tienen que ser erradicados. Pero nosotros podemos llegar a entender que la violencia solo se da entre partes del círculo familiar. Doctor, con todo respeto, Sí. Permítame insistirle. Yo no termino de entender cómo asociar una actitud de violencia política con un intento de notificar a una funcionaria o servidora pública, que además es autoridad, con el inicio de una investigación. A ver, no es eso el tema de la violencia. Pues no lo entiendo, perdóneme. A ver, con mucho gusto. Sistemáticamente ya han existido varios actos de violencia, como lo dije en mi primera intervención. Maribel Barreno fue parte de la Fiscalía General del Estado.
donde ya tuvo actos de hostigamiento por parte de Diana Salazar por realizar efectivamente su trabajo. Ahora bien, uno de los últimos actos de hostigamiento, ustedes lo pueden verificar, aun cuando a usted le parezca que no es adecuado, no es el procedimiento avalado por la ley. No se le puede a una mujer meterle dentro de un ascensor poniendo la mano para poder hacer una notificación cuando lo puedes hacer. Pero por entiendo una que no vía es que legal. le metieron a la doctora Barreno en un ascensor. Ella ingresó en un ascensor porque se negaba y le siguieron porque se negaba a recibir la notificación. Le digo lo que se vio en ese video. Pero ¿por qué no miramos todo el video? El asunto es ese. Lo que nosotros publicamos es la parte que nos de alguna forma es oportuna para nuestros intereses. Pero ¿cuál es el aspecto de aquí? La policía judicial está encargada de poder hacer filmaciones de estos procedimientos. Es la manera de poder llegar a reservar de alguna forma y proteger los derechos de la gente dentro de una fase preprocesal de investigación, que esto sí quiero Pero yo he decir. visto que en otros casos, cuando la policía judicial notifica, yo también he visto que como resguardo hacen fotos o filman ese momento. No es que es en este caso en particular. En Yo al una menos he visto fase eso. preprocesal de O sea, investigación. yo he visto que el momento que van a entregar una notificación no es la primera vez, yo he visto que filman. Yo he visto que hay un policía que filma a la persona que está entregando. Yo lo he visto. Podríamos hablar de una instrucción fiscal, que es diferente, porque ya tiene otras reglas. Pero en una investigación previa tiene reserva de ley. No puede exhibirse de ninguna manera, es lo que nos dice la ley. Y aún más, si ya tenemos un hostigamiento que no es de un solo hecho. Yo quiero que se llegue a entender que nosotros estamos gustosos de poder llegar a realizar cualquier tipo de actividad procesal, que por eso justamente está el sistema dispositivo y la garantía por parte de los jueces, pero no por eso podemos empezar a hacer una violencia sistemática para poder cumplir con otros fines, Por eso que no acude, son los judiciales. Por eso acude la doctora Barreno a una teniente política a pedir medidas de protección. Se lo puede hacer. Y le hago esta pregunta porque yo no conocía, no había escuchado antes. Obviamente se conocía de acciones de protección, pedidos de medidas cautelares a nivel judicial. En la provincia, fuera de la Pero a jurisdicción. nivel de una teniente política no tenía conocimiento. ¿Cuáles son las atribuciones de una teniente política? Por Para entender supuesto esto. que sí. Primero, nosotros en materia de género tenemos un principio, que es el principio de transversalidad. Y el principio de transversalidad determina el enfoque de protección de género a todas las instituciones públicas que en este caso puedan llegar a conocer acerca de un evento de violencia. Y lo que nos da lo que efectivamente otorga la ley es que el teniente político otorgue medidas de protección para salvaguardar de manera inmediata a una mujer que está siendo víctima de violencia en cualquiera de sus esferas, que hay un sinnúmero de esferas. Pero la violencia política no es un invento de la doctora Barreno. La violencia política está generada dentro de la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer. Y efectivamente se puede realizar la actividad ante un teniente político. Está totalmente arreglado. ¿Qué implica, ya en términos concretos, el que se haya concedido esta medida de protección? ¿Qué se viene de aquí en más? Porque desde la Fiscalía hubo una respuesta, evidentemente, y el anuncio de que se solicitaría la revocatoria de estas medidas concedidas. Procedimentalmente, ¿qué es lo que se viene? Primero, ¿por qué la Fiscalía General del Estado tendría que pedir la revocatoria? La doctora Maribel Barreno solicitó medidas de protección en contra de la Fiscalía General del Estado, o lo hizo en contra de Lady Diana Salazar Méndez. Pero ahí podemos observar que en cambio la publicación lo hace Diana Salazar desde la institucionalidad. Ahí sí, tomándose recursos por parte del Estado para realizar actos de comunicación que tienen que ver entre particulares. Uno de los aspectos primordiales es que pida la revocatoria, como se hace ante un juez de violencia intrafamiliar que tenga aquella competencia. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo y tenemos las pruebas contundentes que determinan la sistematización de esta violencia y la continuidad de esta violencia. Además de que ustedes podrán ver que uno de los mejores argumentos sobre los que se puede contrastar nuestra solicitud de medidas de protección es acerca de la difusión que se hizo de forma inmediata, donde un sinnúmero de juristas, un sinnúmero de personas, un sinnúmero de letrados de otras actividades sociales dijeron que son ilegales. Entonces, si están determinadas en la ley, ¿por qué son ilegales? Porque simplemente lo ocupa una mujer para poder protegerse acerca de esta sistematización de violencia que se tiene por parte de la Fiscal General del Estado. Luego de todo esto, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo ve usted?
legalmente. ¿En qué sentido? Es la estrategia legal. Luego digamos, han acudido a la teniente política, entiendo que la teniente política ha sido removida, no sé si la resolución de la teniente política está en firme o ha sido revocada, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, eso es otro acto que también nos llega a sorprender, ¿no? La teniente política, una vez que emite las medidas de protección, inmediatamente es removida de su cargo. Qué curioso. ¿Por qué razón? ¿Por otorgar medidas de protección que le establece la ley? Ahora nuestro paso es simplemente salvaguardar la integridad de Maribel Barreno. Y efectivamente, que sobre esa base pueda realizar cualquier tipo de juicio, se pueda llegar a defender de cualquier tipo de juicio, pueda llegar a efectivizar su derecho a la defensa, pero con un procedimiento claro. Además de esto, sin violencia. La violencia tiene que ser erradicada hacia las mujeres en todos los ámbitos. Esto está dentro de las propias políticas internas de la Fiscalía General del Estado. ¿Se aplican? No se aplican. ¿Por cuál es la diferencia que tiene Maribel Barreno con todas las otras mujeres que protege Diana Salazar? Es lo que nosotros efectivamente tendríamos que llegar a hacer un análisis. ¿Por qué efectivamente causa tanta polémica la solicitud de medidas de protección que fueron realizadas mediante un procedimiento claro y establecido en la ley? Correcto, doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Doctor Freddy Ron, quien patrocina la defensa de la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, con su posición sobre esos temas que ha considerado configuran violencia de género contra la funcionaria mencionada. Gracias a nuestro invitado. 7:45, pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.